Padre, nos acercamos a tu presencia antes de meditar en tu palabra, reconociendo que ella es poder, es vida. No vamos a estar hablando de un cuento de hadas, no vamos a estar hablando de una historia simplemente como si fuese inventada, sino que hablaremos del mensaje que tú, como Dios creador, nos dejaste a nosotros, para que pudiésemos conocerte a ti, para que pudiésemos conocer a la verdad. Y por eso pedimos, Señor, por entender que nuestro corazón muchas veces resiste, no quiere sujetarse a esta verdad. Pedimos, Señor, abra nuestro corazón, danos un corazón quebrantado, danos oídos para oír lo que tú nos tienes para decir, Señor. Danos estos ojos que ven, porque queremos verte a ti, Señor. Como el apóstol oró, también oramos en esta mañana, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que veamos la herencia que tenemos en Cristo Jesús. No queremos seguir las palabras de un hombre, no queremos seguir pensamientos de hombres, pero sí queremos seguir tu palabra, porque sabemos que ella es vida y ella es poderosa y funciona como dice tu palabra, Señor. Es lo único que tiene el poder de penetrar lo más profundo de nuestros corazones y discernir las intenciones de nuestros corazones. Por eso pedimos, abre nuestro corazón, Señor. Prepare nuestro corazón como esta tierra buena, que recibe tu palabra, que recibe la semilla, ¿no? Y fructifica y da fruto. En nombre de Jesucristo te pedimos, porque reconocemos nuestra dependencia de ti para ello también, Señor. Necesitamos que abras nuestros ojos, que prepares nuestro corazón y que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor. Porque te necesitamos. Sin ti, nada podemos hacer, Señor. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo viaje. Hemos estado unos cuantos días viajando por el libro de Colosenses, ¿verdad? Y ahora empezamos un nuevo viaje, y este será por el libro de Marcos. ¿Vale? Entonces, yo incluso quiero retarte a que no te quedes con mis palabras. Quiero retarte a que te compres una libreta esta semana y que digas, quiero hacer mis comentarios bíblicos sobre el libro de Marcos, que llamamos, ¿no?, el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué esto? Porque a veces uno dice, quiero comprar una Biblia que tiene comentarios bíblicos. ¿Qué es esto? Estos fueron hermanos que estudiaron, leyeron la Biblia y empezaron a hacer preguntas de decir, Señor, ¿qué me quieres hablar con este texto? Y fueron escribiendo. ¿Y por qué no nosotros no hacemos lo mismo? A vez de buscar los comentarios de otro y quedarnos con esto, ¿no? Que a veces algunos hermanos cometen el error de solo leer los comentarios y no leer la Biblia, ¿no? ¿Por qué no hacemos nosotros mismos nuestro propio comentario, ¿no? Entonces, es un gran reto. Y ya os digo que vamos a estar un buen rato. Es la primera serie larga que vamos a hacer de predicaciones. Entonces, tendrás tu tiempo para hacerlo, ¿vale? Y te animo a que lo hagas, porque es pero de mucha bendición si lo haces. Y ya verás que Dios te va a hablar a ti. Siempre quedamos con esta mentira de que no, Dios habla solo con los super ungidos, ¿no? Los pastores y apóstoles y maestros, ¿no? Quedamos con este pensamiento que no es bíblico, ¿no? Que Dios solo habla con una clase de gente, ¿no? Con los pobres mortales como nosotros, Dios no hablará. No es esto lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, haz esto y verás cómo Dios te habla a ti, te sorprenderá e incluso podrás compartir esto con otras personas. Amén. Entonces, a ver cuántas libretas vamos a tener de aquí a un año y medio, que yo creo que nos durará esta serie, porque el libro es largo. Sí, por ahí, ¿eh? Sí. El libro es largo, pero queremos meditar en la palabra, porque no nos sirve simplemente leer así como si nada, ¿no? Vamos a escudriñar la palabra. Y entonces te animo a que estés muy atento y atenta, porque al meditar
En el libro de Marcos, lo que estaremos haciendo es, vamos a darnos la oportunidad de poder vislumbrar, de poder contemplar, de poder disfrutar la vida y el ejemplo de la obra de Cristo Jesús. De contemplar cada una de sus palabras, del amor que Él transmitía, el poder que Él tiene, la manera con que Él reaccionaba, ¿no? Ayer comentando con los jóvenes, recordamos, ¿no?, cómo Cristo estuvo delante, ¿no?, de aquella trampa que quisieron hacerle, ¿no? Y ahora, ¿no?, pillamos una mujer en adulterio y ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué dices tú, Cristo, ¿no? Y Él, con la sabiduría de Dios, porque tenía el temor del Señor, ¿no?, con la sabiduría de Dios, Él dio una respuesta que nadie se lo esperaba, ¿no? Vamos a poder escudriñar estas cosas, vamos a poder vislumbrar y contemplar todo lo que Cristo hizo, y de una manera profunda, de una manera que impacte nuestras vidas y que podamos ver cómo esto influye en nuestro día a día hoy. Vamos a poder contemplar a este que es el creador de todo, al que es el alfa y la omega, al Hijo del Dios viviente, al unigénito de Dios, al primogénito entre muchos hermanos, como dice la palabra, el que fue, el que es, el que siempre será digno de toda la gloria. Cristo Jesús, el exaltado del Padre, ¿no?, el nombre que toda rodilla se doblará y a que toda lengua confesará: Jesucristo el Señor. Entonces, no es poca cosa lo que vamos a hacer, ¿vale? Por eso es bueno darnos tiempo necesario para poder hacerlo. Pero antes de todo, siempre nos gusta mirar la vida de los que son hechos de carne y hueso como nosotros, ¿no? Y quería hablar un poquito de Marcos, que fue el que escribió este evangelio, ¿no? En algunos lugares dice que su nombre completo era Juan Marcos, ¿vale? Y él era sobrino de Bernabé. Si os acordáis, ¿no?, en los viajes de Pablo, que decía que viajaba con Bernabé, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Su madre se llamaba María, una de las Marías, ¿no?, en la Biblia, que era un nombre muy común. Había un montón de mujeres que se llamaban María. Y en su casa había una iglesia, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Hay una casa, ¿no?, Mauricio y Elizabeth, y hay una iglesia que se reúne aquí. En la casa de Juan Marcos se reunía la iglesia allí. Y esto está en Hechos 12:12, cuando dice. Y luego decía que el apóstol Pedro tenía un cariño muy grande por Marcos, tanto que en su carta, en 1 de Pedro 1:13, él compartió algo con él y dijo: mi hijo, ¿no? Le llamó a hijo. Entonces, de tanto el cariño que Pedro tenía por él. Y entonces vemos que Marcos estaba muy unido a los discípulos y también buscaba seguir a Cristo y servir a Cristo en su vida. Y un dato muy curioso es que muchos teólogos consideran que Marcos simplemente escribió el evangelio que Pedro iba narrando y contando. Entonces es como si fuese el evangelio de Cristo desde la perspectiva de Pedro. ¿Cómo fue que Pedro percibió todo lo que pasó en la vida de Cristo, ¿no? Y él estaba allí escribiendo, ¿no? Marcos, como un buen discípulo, todo lo que su maestro decía estaba ahí apuntando todo, ¿no? Y cada evangelio nos cuenta y nos enfoca algo, ¿no? Si tú me dices: a ver, me gustaría tener una perspectiva de cómo es que los hermanos me conocen, ¿no? Entonces, que se levanten 4 hermanos y que digan cómo él ve que yo soy, ¿no? Entonces, cada hermano, según la experiencia que tenga contigo, va a decir una cosa, ¿no? Algunas pueden coincidir y otras no, ¿no? Porque uno, dependiendo de la confianza que tiene, puede ser más bromista, menos bromista, un poco más serio, ¿no?, más reservado, más abierto. Y esto a veces lo hacemos dependiendo de la intimidad que tenemos, ¿no?, con las personas, la cercanía que tenemos. Entonces, por eso vemos los 4, que llamamos los 4 evangelios, ¿no?, pero solo es un evangelio de Cristo. Pero fueron 4 personas que escribieron hablando de su experiencia que tuvieron con Cristo, pero hubo un propósito. Mateo
escribió dirigido a los judíos. Su enfoque estaba para hablar a los judíos. ¿Y cuál era el propósito que él quería decir a los judíos? Mostrar que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios. Ese fue el propósito del Evangelio de Mateo. Luego está el de Lucas, que fue escrito con enfoque a los griegos. ¿Y cuál era el propósito que él tenía para escribirles a ellos? Para decir que Cristo era el hombre perfecto, que no había otro hombre perfecto como Cristo. Luego está el Evangelio de Juan, que fue escrito a todos en general, no estaba enfocado a un grupo de personas. Pero el propósito de Juan es enfocarse, es dejar claro que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, cuando entendemos para quién fue escrito el libro y el propósito, mientras vamos leyendo nos ayuda a poder entender, por eso él está diciendo esto, por eso repite tantas veces esta expresión, ¿no? Entonces nos ayuda a entender la palabra. Pero hoy nosotros vamos a empezar a hablar de Marcos. Y Marcos, él escribió específicamente, ¿no?, enfocado a los romanos. ¿Y qué quería presentar Marcos? Quería presentar a Cristo como rey. Esta era la intención del corazón de Marcos. Y es curioso, una curiosidad del Evangelio de Marcos es porque él habló más de los milagros que sobre las enseñanzas de Cristo. Los sermones, ¿no?, que Cristo dio. Este es un dato curioso. Porque quería enseñar cómo Cristo era rey, tanto rey sobre todo que él podía sanar a cualquier enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, tal como hicimos con el libro de Colosenses, vamos a empezar ahora a viajar por este libro. Y esta nueva serie se llamará El Evangelio de Cristo el Rey. ¿Vale? El Evangelio de Cristo el Rey. Entonces vamos a leer juntos Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta aquí. Para empezar, vamos a mirar una característica de Cristo que podemos ver en este texto.
que a veces no nos damos cuenta, pero está muy latente aquí, que Cristo fue el rey más humilde de la historia. ¿Ya te has fijado en la profundidad que hay en el hecho de que Cristo se bautizó? El versículo 4 dice que Juan bautizaba en el desierto porque predicaba ¿qué? ¿Bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? Para el perdón de pecados. Y luego dice que venían todos a él, ¿no? Y el versículo 9 dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, yo os pregunto, ¿cuáles eran los pecados de Cristo para que él tuviese que arrepentirse y ser bautizado? ¿Qué había hecho de malo Cristo para que tuviese que sujetarse a ser bautizado por un hombre pecador? ¿Cuáles eran los pecados que tenía para necesitar perdón de sus pecados? Ya sabemos que aún sin haber pecado, ¿no? Aún sin tener de qué arrepentirse y sin tener la necesidad de ser perdonado, Cristo se humilló, y esto desde el principio de su ministerio público. Se humilló y se dejó ser bautizado, ¿no? Por un pecador, haciéndose como pecador sin serlo. Entonces, ¿por qué Cristo lo hizo? Y él nos dejó escrito, ¿no? Por el mismo Juan que le bautizó. Él habló a este Juan, el Bautista, le dijo, es necesario cumplir toda justicia. Cristo vino para cumplir todo lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? No podemos cumplirlo todo a 100%. Y entonces Cristo vino a cumplir. Entonces, aunque él no tenía pecado, aunque él no tenía de qué arrepentirse, necesitaba bautizarse para cumplir todas las cosas. Y yo me imagino hoy día, ¿no? Cualquier persona de gobierno, ¿no? Que tiene un estatus en la sociedad, ¿no? ¿Quién se sujetaría, ¿no? A hacer una cosa que sería humillante delante de los demás, ¿no? ¿Cuántas veces vemos los políticos pedir perdón por sus errores? Vamos a empezar por ahí. Y vamos a ir bajando, ¿no? ¿Cuántas veces vemos los maestros en la universidad o en los institutos pedir perdón por haberse equivocado con nosotros? Vamos a ir bajando, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a los padres pedir perdón cuando se equivocan con sus hijos? ¿Y cuántas veces como hijos pedimos perdón porque queremos hacerlo o porque se nos obliga, ¿no? Cristo es perfecto, nos dio el ejemplo perfecto. Aunque él no tenía de qué arrepentirse ni pedir perdón, él se humilló, se dejó bautizar. Es tremendo esto. Y yo me estaba pensando, si Cristo tuviese algunos amigos, ¿no? Antes de bautizarse, podría preguntar, ¿y a vosotros qué os parece, ¿no? Si yo me bautizase? Entonces, si Cristo tuviese un amigo religioso, le diría, ve hombre, hazlo, para mostrar que tú eres mejor que los demás y para que Dios te acepte como hijo, ¿no? El amigo legalista le diría, no pienses que solo con bañarte serás perdonado, ¿eh? Si quieres de verdad el perdón de Dios, aún te queda mucho por hacer, ¿no? Este es el legalista. Y el amigo de la teología de la prosperidad le hubiese dicho, tú eres rey, sacerdote, no te dejes intimidar ni humillar por el enemigo. Dios tiene lo mejor para ti. Levanta la cabeza, declara, reclama la bendición de Dios sobre tu vida y camina de gloria en gloria, ¿no? Este sería el de la teología de la prosperidad. Ahora, la verdad es que nosotros lidiamos con estas cuestiones todo el tiempo en nuestras vidas. Cada momento, cada decisión que necesitamos tomar, lidiamos con estas voces, ¿no? En nuestro corazón. Y constantemente acabamos haciendo cosas sin darnos cuenta, a veces para que los demás nos vean, para que los demás tengan de nosotros una apariencia, ¿no? Sin darnos cuenta, a veces pensamos que estamos comprando el amor de Dios con las cosas que hacemos. Estamos sirviendo al Señor, pero pensando que Él nos está amando más porque estamos haciendo aquello, ¿no? Estamos comprándole su amor.
aunque hacemos lo correcto, a veces sentimos que nunca es lo suficiente. ¿Sabe? Como si Dios estuviese enfadado, siempre enfadado. A veces tenemos esta sensación y a veces yo ya he visto cristianos vivir de esta manera. Es como si Dios siempre estuviese enfadado. Tú puedes dar lo mejor que puedes dar, pero Dios siempre está enfadado, siempre está enojado con algo, ¿no? Y a veces nuestra relación con Dios es una relación así, como si Dios estuviese siempre enfadado. Y esto también nos lleva muchas veces a pasar por circunstancias duras en la vida pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Pasamos por un desierto y pensamos, Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado aquí? Y no entendemos que Dios es soberano sobre todas las cosas y Él sigue cuidando nuestras vidas. Entonces, por ello yo creo que es necesario que empecemos, al meditar sobre el Evangelio, empecemos por las bases del Evangelio, por el fundamento. Así que estad atentos porque vamos a echar los fundamentos de lo que vamos a ir construyendo en las próximas semanas y meses. Vamos a leer los versículos 14 y 15 una vez más. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio del reino de Dios. Y Cristo decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. ¿Y creed en qué? En el Evangelio. Creed en el Evangelio. Ya que Cristo dio tanta énfasis en su predicación para hablar del Evangelio, vamos a ver 3 puntos básicos hoy fundamentales. Primero, ¿qué no es el Evangelio? Y segundo, ¿qué es el Evangelio? Y luego, ¿cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros? Primero, ¿qué no es el Evangelio? El Evangelio no es un conjunto de normas. El Evangelio no es un conjunto de leyes. El Evangelio no es una lista de prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Y ojo, hermanos, a la hora de compartir el Evangelio. Porque a veces sin darnos cuenta compartimos el Evangelio con las personas diciendo las cosas que ellas están haciendo mal. No, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer el otro, porque mira, lo que está haciendo está destruyendo tu familia, esto no lo puedes hacer. A veces sin darnos cuenta, pensamos que estamos compartiendo el Evangelio, pero simplemente estamos hablando de un montón de cosas, de prohibiciones a las personas. Pero eso no es el Evangelio. Por ejemplo, si tienes un amigo que está viviendo con su novia, no se ha casado, están en pecado. Entonces tú le dices, hombre, a mí me encantaría que vinieses a conocer a Cristo, que vinieses a la iglesia, pero como vives con tu novia, primero te tienes que casar y luego ya hablamos. A veces no nos damos cuenta, pero predicamos el Evangelio hablando de esta manera. Claro que más sutil, pero a veces lo hacemos. Damos el mensaje a la gente que primero tienen que dejar de hacer cosas para luego acercarse a Cristo. Entonces, cuando presentamos el Evangelio como una lista de prohibiciones, transmitimos el mensaje a la gente de que si ella hace lo que tú estás diciendo, es decir, si deja de hacer estas cosas, si hace otras cosas, entonces ella estará en paz con Dios. Y justamente esto es negar el Evangelio, es negar la obra de Cristo. Nosotros no estamos en paz con Dios por las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Esto no es el Evangelio. Entonces, cuando compartimos así, la gente puede pensar que soy yo el que tiene que cambiar algo para que Dios me acepte. Y esto no es el Evangelio. El Evangelio tampoco es una lista de consejos que Dios da a los seres humanos para que decidan si van a obedecer estos consejos o si no, o si van a pasar de ellos.
Tampoco es el Evangelio esto. La religión del mundo entero, ¿no? Toda la religión que existe dice, haz esto y entonces serás. Haz esto y entonces serás. Incluso algunos prometen cosas estupendas, ¿no? Para los que hacen. Haz esto y entonces serás. Pero no, ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio lo que te dice es, cuando eres, entonces harás. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando eres, entonces lo haces. Lo vuelvo a decir. La religión te dice, en cuanto hagas, serás. Y el Evangelio de Cristo te dice, voy a hacer una obra en ti, voy a hacer una obra en tu corazón, y entonces podrás servirme, y entonces podrás hacer mi voluntad. Entonces, amados, el Evangelio no es una religión. Cuando presentemos el Evangelio a las personas, no nos enfoquemos en lo podrido que está o lo podrida que está su vida. Tenemos la tendencia de desesperarnos por el sufrimiento de las personas y quitarlas de este sufrimiento, hablándoles cosas que son como normas y prohibiciones, pero uno no puede salir de allí por sí mismo. Necesitamos mirar al corazón. Y el único que puede ministrar al corazón es Dios. Entonces nosotros podemos estorbar lo que Dios quiere hacer o podemos cooperar con lo que Él quiere hacer. Y la manera de cooperar es enfocarse en presentar el Evangelio. Entonces, necesitamos tener misericordia de estas personas. Misericordia en el sentido de mirar que su corazón necesita del Señor. No necesita que tú le digas lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Necesita recibir a Cristo. Lamentablemente vemos que la iglesia suele ser experta en crear reglas y normas, y esto hace con que las personas tengan una visión equivocada de quién es Cristo y de quién es el Evangelio. Necesitamos estar atentos, hermanos, y esforzarnos. Porque, no sé si ya os habéis fijado, vamos a suponer, ¿no? Llega una persona en nuestro medio que está de tatuajes por todo su cuerpo, tiene piercings por toda la cara. ¿Cómo nos portaríamos con una persona con una expresión visual? Que esto es algo externo, no habla del corazón, ¿verdad? Pero aun siendo una cosa externa, ¿cuántos de nosotros recibiríamos a esta persona con amor y podríamos presentarle el Evangelio de una manera a no querer decir nada sobre esto? ¿Me entendéis? De tener el corazón de decir, ay, es que pobre, ¿no? Hay que ver que esto, que se quite todo esto. Somos expertos como iglesia muchas veces a querer que la persona cambie el exterior para que se parezca más a un cristiano. Ah, entonces sí, entonces puede venir a la iglesia porque mira, ahora cómo se parece a un cristiano. Pero su corazón sigue podrido. ¿De qué sirve? Entonces necesitamos orar por las vidas para que el Espíritu Santo entre en su corazón y lo limpie de dentro hacia afuera. No intentar estar cambiando la apariencia. Entonces necesitamos orar para que el Espíritu de Dios haga una obra profunda en los corazones. Porque solo Él puede llegar donde nadie llega. Entonces, hermanos, huyamos de la religiosidad. Huyamos de la religiosidad. El punto 2, ahora vamos a enfocarnos en qué es el Evangelio. Entonces, si el Evangelio no es nada de esto, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Y la palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cómo serán buenas noticias, no? Si llegamos a una persona y decimos, mira, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer... Y le va a decir, ¿qué buenas noticias son estas? Me estás fastidiando la vida. ¿Sí o no? Porque la persona
está acostumbrado a vivir de esta manera. Pero el Evangelio son buenas nuevas. Y algunos definen el Evangelio como el anuncio de una noticia de algo que ya sucedió y que eso tiene un impacto tan fuerte que cambia tu vida. Esta es las buenas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se anunció Hitler ha muerto, ¿no? Para todas las personas que estaban metidas en las cámaras, que estaban teniendo trabajos esclavos, la noticia para ellos, Hitler ha muerto, era las buenas nuevas. Esto cambiará mi vida. Pasó algo, sucedió algo que cambiará mi vida. Estas son las buenas nuevas. Así necesitamos presentar el Evangelio. Es el anuncio de que alguien ha hecho algo a favor de ti. Y eso lo que hizo cambia la situación de tu vida a partir de ahora. Así que el Evangelio entonces es esta buena noticia que el gran rey ha venido y él hizo algo en tu favor. El Evangelio es el tema central del evangelismo. Y yo creo que podemos dar una definición, ¿no? a la buena nueva, ¿no? La buena noticia que el Evangelio ofrece. Y la definición es esta. Mira, la buena noticia que ofrece el Evangelio es que Jesucristo el justo murió por nuestros pecados. Se levantó triunfante sobre todos sus enemigos. De modo que ahora no hay condenación para los que creen, mas sí un gozo eterno. Os leo otra vez porque sé que es un poquito largo. La buena noticia que ofrece el Evangelio es que Jesucristo, el justo, murió por nuestros pecados. Se levantó triunfante sobre todos sus enemigos. De modo que ahora no hay condenación para los que creen en Él, mas sí un gozo eterno. En otras palabras, Cristo vino, ocupó nuestro lugar mientras estábamos perdidos en nuestros pecados. Este es el mensaje del Evangelio que debemos compartir. Cuando lo haces, entonces el Espíritu Santo empezará a usar tus palabras, a usar esta semilla de la palabra de Dios, del Evangelio, para hacer una obra en el corazón de aquellos que te escuchen. Es Él aquel que convence. Amén. ¿Qué dice Romanos 5, 8 y 9? Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves cómo nos dice la palabra que a la gente que se ha esforzado, a la gente que ha dejado de hacer cosas malas, a la gente que se ha esforzado para hacer cosas buenas, entonces Cristo vino? No, dice que su amor está en que mientras aún éramos siendo pecadores, vivíamos como pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, porque Él nos amó primero, ese amor nos sana y ese amor nos lleva a vivir su voluntad. Estábamos metidos de lleno en nuestro pecado, hermanos, estando en esta condición de pecadores, enemigos de Dios, como hemos cantado. Estábamos en esta condición, separados. Y entonces Él nos amó y cambió nuestra condición. Paul Washer da un ejemplo de cómo sería esto, que es un poquito drástico, pero yo creo que ayuda a definir bien lo que sucedió con nosotros, ¿no? Imaginaros que todos somos cerditos, estamos viviendo allí en medio del barro, ¿no? La suciedad, comiendo la comida que nos dan, pero de repente un día te despiertas por la mañana y ya no eres un cerdo, eres un ser humano. ¿Qué harías? Empezarías a mirar todo y decir, bueno, yo no sé si me quedo aquí, yo no sé si me levanto, yo no sé si como un poquito más de esta comidita que está por aquí.
¿A qué no reaccionaríamos así? Yo no sé tú, pero yo salía pitando de allí a ducharme, a bañarme, a quitarme todo el olor de... ¿Sí o no? Es esto lo que Dios hace en nuestro corazón. Cuando su Espíritu nos convence de nuestro pecado, entonces se le abren nuestros ojos y decimos, ¿cómo puedo seguir viviendo de la misma manera? No es posible, porque hemos visto nuestra condición. Es tremendo esto. Entonces, aquí el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Qué tremendo, hermanos, que el Espíritu Santo haga esta obra en nuestro corazón. Estos dos versículos, en estos dos versículos podemos ver de manera tan clara, ¿no?, este mensaje del Evangelio. El Señor te cambia y entonces te da la posibilidad, la gracia de vivir como un hijo. No, Él no te dice, primero vive como un hijo y a ver si yo te acepto. Si tu apariencia te queda bonita, ¿no? Si la gente puede decir, mira, este parece un hijo de Dios, esta parece una hija de Dios, entonces yo te recibiré. No. Él dice, yo haré una obra en tu corazón, ¿no? Fue profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo quebrantaré los corazones de piedra y os daré corazón de carne. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y pondré el temor del Señor en vuestro corazón. Y entonces me serviréis. Qué tremendo, ¿no? Él nos ama. Él dice, yo te amo. Y entonces su amor nos cambia. Y entonces podemos vivir para Él. Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Esto es tremendo siempre poder recordar de ello, porque es algo que no podríamos fabricar nosotros, ¿no? A nosotros nos encanta controlarlo todo, pero aquí no podríamos hacer nada. Por más que el ser humano se esfuerce, ¿no? No puede construir esto. Por eso es tan importante que cuando compartamos el Evangelio, no tratemos de intentar convencer a las personas que están haciendo algo malo, que están viviendo de manera que no agrada a Dios. No sirve de nada. Necesitamos presentar el Evangelio, las buenas nuevas. Y ahora, en la tercera parte, cuando es la respuesta, yo quiero compartir tal como tú podrías compartir con una persona el Evangelio. Entonces, tú le podrías decir, permítame compartir contigo un mensaje. ¿Te consideras una buena persona? ¿Te consideras una buena persona? Ya sabemos la respuesta en general, ¿no? Incluso de muchos cristianos, ¿no? Sí, yo soy una buena persona, hombre. Yo no mato a nadie, no robo a nadie, ¿no? Siempre tenemos esta respuesta. ¿Te consideras una buena persona? Y dejamos que la persona responda y quedamos con su respuesta. No va a decir, no, pero la Biblia dice. No, soy una persona, vale. Entonces, yo no sé si crees en las cosas que te voy a compartir, pero si no crees, vamos a hacer como si creyeses. Yo no sé si crees que Dios existe, pero piense que tú crees que Él existe. Vamos a poner una hipótesis, ¿vale? Tú crees que Él existe. Entonces, si Dios existiera, podríamos aprender algunas cosas de Él. Y yo quiero hacerte unas preguntas sobre los 10 mandamientos. ¿Ya escuchaste que Dios escribiste los 10 mandamientos? Entonces, vamos a hablar aquí. Quiero ayudarte a entender algunas cosas. ¿Alguna vez ya robaste? No, imagínate. Yo nunca he robado. Vale, entonces, ni así has cogido un boli de tu jefe, ¿no? Has cogido algo que no haya tuyo. Y luego la persona decir, bueno, sí, tengo que reconocer que alguna cosita u otra lo he cogido. Vale, entonces, nada de importancia, ¿verdad? Pero, ¿tú sabes cómo se llama la persona que roba? Ladrón, ¿verdad? Y ahí dejamos. ¿Alguna vez usaste el nombre de Dios en vano? Hombre, esto sí, bueno.
¿Algunas veces miraste con lujuria? ¿Sabe que Cristo nos ha enseñado que si tú solamente miras a una persona de manera impura, ya cometiste adulterio? Entonces, ¿alguna vez ya miraste a una persona de manera impura, con lujuria? ¿Alguna vez ya llegaste a estar tan fastidiado con una persona que puedes decir que la odiabas? ¿La odiaste de todo tu corazón? ¿Sabe que Cristo nos enseñó que cuando odiamos a una persona, somos comparados delante de Dios como asesinos? Porque en realidad en nuestro corazón deseamos que se muriese. Y delante de Dios somos considerados como asesinos. Bueno, 1 Corintios 6 nos dice que ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, no sé si tú crees en esto, pero sí, vamos a poner la hipótesis, ¿no?, de que crees que un día estaremos delante del trono de Dios y Él va a juzgar cada uno de nosotros por nuestras obras. Yo no sé si crees en esto, pero vamos a suponer que tú crees, ¿vale?, que estarías delante de Dios. Entonces, Dios te tendría que juzgar por tus obras. Entonces, acabas de reconocer que eres ladrón, acabas de reconocer que eres un blasfemo, acabas de reconocer que eres un fornicario, ¿no?, porque ya miraste personas con lujuria. Acabas de reconocer que eres un asesino. ¿Crees que en aquel día Dios te tenía que tener por inocente o por culpable? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Quién te podrá librar de la ira de Dios? ¿Quién te podría librar de recibir la paga por tu pecado? La Biblia nos dice que todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Pero también dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que merecíamos por vivir y cometer todos estos pecados era la muerte eterna. Pero las buenas nuevas de salvación es que la palabra de Dios sigue, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tan solo reconoces que no tienes medios para salvarte a ti mismo, si tan solo reconoces que Dios te tendría por culpable, pero Dios ha proveído un medio de que alguien pagase tu deuda. Vamos a imaginar, ¿no?, que te pasaste de la velocidad, del límite de velocidad, te hizo una foto el radar, ¿no? Y entonces llegas para pagar tu multa. La tienes que pagar, ¿no? O sí o sí. La cobranza llegará, no hay maneras de escapar. Aunque no quieras, un día te lo quitan de la cuenta, incluso si no quieres. Hay que pagar, o sí o sí. Pero imaginaros, ¿no?, que llegas ahí para pagar y hay una persona a tu lado tan amable, dice, te lo pago. Te pago. No, eso no existe, ¿verdad? No existe. Bueno, puede existir, ¿eh? Puede existir. Pero no suele existir, ¿verdad? Pero fue exactamente esto lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él hizo lo imposible, lo que nos suele pasar. Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, la deuda que teníamos para con Dios, Él ya pagó. Entonces, este reconocimiento que tú tienes de que no podrías ser recibido por Dios, ser aceptado por Dios como inocente porque reconociste que eres culpable, tu deuda fue pagada. Cristo la pagó. Entonces ahora la palabra dice que si tan solo reconoces que no tienes este medio para salvarte a ti mismo,
te arrepientes de llevar esta vida, la vida que estás llevando, alejada de Dios, y recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, entonces Él te dará vida eterna. Esto el Señor nos llama a predicar. ¿Veis que aquí no hemos estado discutiendo, ¿no? Diciendo, no sé. No hemos, incluso si la persona dice que no cree en Dios, podemos decir, bueno, vamos a suponer que tú crees. A veces intentamos convencer a las personas, incluso usar la Biblia para convencer, para estar aquí discutiendo. No hace falta, hermanos. Vamos a centrarnos en el corazón. El corazón del Evangelio es que la persona entienda que hay un Dios santo. El corazón del Evangelio es que la persona entienda que es un pecador y podemos hacerle entender esto de manera racional. No hace falta estar ahí apuntando y acusando. Haciendo preguntas la persona va reconociendo, igual que nosotros hemos hecho esta mañana. Sí. Y cuando estamos en este punto, incluso no hace falta que la persona haga una oración delante de ti. ¿Quieres hacer una oración ahora? La persona dice, no, entonces ya tú no quieres a Dios, ¿no? Ya sabía, eres un pecador. No, si la persona incluso no quiere orar, diga, entonces puedes comprometerte conmigo a por lo menos que vas a pensar en ello que hemos hablado. Y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Porque tanto a veces queremos, ¿no? ¿Os recordáis, no? Del comienzo del compartir? Por la religión pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas porque entonces Dios va a estar contento con nosotros. Y pasamos esta presión sobre la persona que estamos compartiendo de Cristo. No, Dios está feliz de que somos sus hijos. A ver, ¿quién es el hijo aquí que envió un mensaje a su padre diciendo, papá, quiero nacer? Hazme, créame. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Simplemente Dios nos da el don de la vida. Nacemos. No elegimos los padres que tenemos. Entonces, cuando Dios abre el corazón de una persona para que pueda ver la belleza que está en Cristo, la persona no estuvo ahí discutiendo entre los cerdos, diciendo, no sé si este barro está bien aquí o no, o si hay otro barro mejor. Está perdido. Entonces, cuando Dios abre nuestros ojos, es cuando tenemos la gracia de ver, a ver, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llevo la vida así? Dios me ha hecho su hijo. Eso es tremendo. Entonces, descansemos en el poder que hay en el Evangelio de Dios. Descansemos en el poder que hay en el mensaje del Evangelio de Dios. Y compartamos el Evangelio con los demás. Sin el peso de la religiosidad, sin el peso de querer cambiar a la persona y que cambie de actitud ya. Dejemos que Dios haga su obra. Si tan solamente miramos de manera tan sencilla, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿No? ¿Qué pasa contigo? ¿No? Ya somos perfectos, ¿no? Porque venimos cada domingo en un culto, participamos en una reunión de oración, ya somos perfectos. No, ¿verdad? Entonces el Señor que empezó la buena obra en nosotros, también puede empezar en la otra persona. Y que tengamos paciencia, que tengamos misericordia para compartir a Cristo y que la persona se acerque a Cristo. Porque si Cristo no le cambia el corazón, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como mucho, la persona empezará a hacer cosas distintas para poner una imagen delante de nosotros, para ser aceptada por un grupo. Pero esto no dura mucho. Nadie puede llevar esta carga. Entonces, ¿y nosotros cómo respondemos a este mensaje? ¿Y tú cómo respondes al mensaje del Evangelio? Nosotros nos vemos aquí el domingo y algunos solo se ven este ratito del domingo, pero no podemos saber lo que cada uno hace entre semana. Entonces yo te pregunto, ¿tú recibiste? Cierra tus ojos por un instante y medita en ello. ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? ¿Cómo vives tu vida? Lo que los jóvenes compartieron esta mañana aquí
¿Puedes identificar el temor del Señor en tu corazón? ¿Puedes ver que vives con el temor del Señor? ¿Vives entendiendo que Dios te está viendo? Entendiendo que Él tiene el poder no solo de darte la vida y de quitarte la vida, sino de enviarte al infierno, como dice la palabra. ¿Y cómo respondiste a este llamado del Señor que te hizo ver que tú eres pecador? Tú puedes seguir viviendo como si no hubiese pasado nada, pero si el Señor de verdad abrió tus ojos, podrás ver que vivías de una manera sucia, de una manera que es terrible. Y el Señor te llama esta mañana. En esta mañana el Señor te llama y te dice: yo te he amado y te llamo, ven a mí. Y tú tienes la oportunidad de reconocer que estás viviendo alejado de Dios, que estás viviendo alejada de Dios. No sirve que vengas aquí porque tus hermanos vienen. No sirve que vengas aquí y cantes porque tus padres cantan o tus padres vienen aquí. No sirve que vengas porque quieres traer a tus hijos. El Señor quiere tratar contigo personalmente. Y el Señor quiere darte la oportunidad de que vivas como hijo. No como un hijo bastardo. No como un enemigo. No como alguien que está fuera de la casa anhelando estar dentro. No, el Señor quiere traerte a la mesa y hacerte tu hijo y su hija. Y Él te da la oportunidad de que respondas a este llamado diciendo: Señor, yo reconozco que yo no puedo acercarme a ti por mí mismo. Yo no puedo recibir perdón de mis pecados por mí mismo, por mis hechos, porque yo soy pecador. Pero yo reconozco y he escuchado una vez más esta mañana que Cristo pagó el precio de mis pecados. Y por eso yo me acerco a ti, Señor, diciendo: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador en esta mañana. Yo quiero, Señor, dejar la manera con que yo estaba viviendo. Quiero dejar los pensamientos que yo tenía antes. Y quiero aprender a vivir como hijo. Quiero aprender a vivir como hija, Señor. Toma mi vida en tus brazos, Padre. En el nombre de Jesucristo yo te pido, Señor. Amén, amén, amén. La segunda oración me gustaría hacer cuando estemos ya con la Santa Cena distribuida, así que pido que los hermanos puedan empezar a preparar, como solemos hacer cada principio de mes, cada primer domingo. Vamos a cumplir lo que dice la palabra, ¿no? Que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y el Señor nos invita diciendo: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Vamos a estar de pie. Padre, queremos cumplir lo que dice tu palabra y queremos celebrar en esta mañana la muerte de Cristo. Celebrar y anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga a buscarnos, Señor. También queremos mirar y examinar y probar a nosotros mismos. Hoy hemos recordado, Señor, y hemos podido meditar en lo que es el Evangelio. También, Señor, nuestro corazón ha sido expuesto
de que muchas veces actuamos con religiosidad, Señor. Ponemos una máscara para hacer cara de santidad a los demás. Queremos dar una apariencia de aquello que no somos o que no hacemos, como si hiciésemos. A veces venimos aquí, oramos, pero en nuestra casa jamás separamos un tiempo para orar entre semana. A veces el único momento que leemos la Biblia es aquí, Señor, estando reunidos. Y esto también, Señor, es vivir una religión. Tú no quieres esto para nosotros. Tú quieres una relación personal. Quieres que te conozcamos a ti, Señor, que seas parte integrante de todo lo que hacemos desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir. Y te pedimos perdón, Señor, por mirar tu obra, mirar tu evangelio y traducirlo como si fuese un montón de normas y reglas que intentar aquí y esforzarse para vivirlo, Señor. Reconocemos, probamos nuestro corazón, Señor, y reconocemos que no somos dignos de participar de tu cuerpo y de tu sangre. No somos dignos por nosotros mismos, pero eres tú el que nos dignifica. Eres tú aquel que nos hace dignos por tu sacrificio perfecto en la cruz, Señor. Eres tú aquel que nos da la limpieza que es necesaria. Es aquel que nos vistes con estas vestiduras blancas. Eres tú aquel que nos llevas a tener este oro refinado por el fuego. Eres tú aquel que pone el colírio en nuestros ojos para que podamos ver, Señor. Por eso podemos celebrar. Por eso podemos participar de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Por eso podemos comer el pan. Por eso podemos tomar el vino, Señor. Porque tú pagaste el precio de nuestros pecados. Tú nos justificaste, Señor. Esto es decir, que nos has hecho justos. Sin merecerlo, Señor, lo has hecho. Y cuando comemos este pan, Señor, y de la misma manera que este pan es parte de nuestro cuerpo a partir del momento que lo tragamos, y que el zumo también es parte de nuestro cuerpo, te damos gracias, Señor, porque así lo hiciste con la muerte y resurrección de Cristo. A todos los que creen en ti, Señor, somos hechos uno contigo, Señor. Esto es demasiado maravilloso para nosotros y nosotros te alabamos por esto y por eso celebramos, por eso separamos este tiempo para celebrarlo, porque seremos eternamente agradecidos a ti, Señor. Queremos decirte gracias, Señor. Gracias porque lo has hecho todo por nosotros. Todo lo que era imposible nos transformaste de enemigos en tus hijos, Señor. Y por eso te damos gracias. Y por eso celebramos. Y por eso, Señor, te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús.